Si alguien me pregunta, ¿cómo me hago rico, Max? ¿Cómo consigo esos 50 o 100k de los que siempre hablas? ¿Es mejor invertir en inmobiliaria o en acciones? Siempre respondo lo mismo. No inviertas si no tienes dinero. 100k mínimo. Así que si los tienes o planeas tenerlos justo después de darle al like y suscribirte al canal, ambas pueden ser grandes inversiones. Y te voy a enseñar algunos números para demostrarlo. ¿Por qué? Porque los agentes de bolsa pueden mentir sobre lo que cuestan las acciones o sobre lo que va a pasar con ellas. Los agentes inmobiliarios también pueden mentir, pero los números no mienten. Vámonos a una cosa que se llama el porcentaje del crecimiento entre el valor de la inversión y el tiempo. Por ejemplo, vámonos a la inversión inmobiliaria tradicional, tu casa, ese activo, ¿verdad? Eso que pone dinero en tu bolsillo todos los meses. Estadísticamente, el valor de tu casa va a crecer así durante los próximos 20 años, de manera lineal. Esta es tu casa, ¿vale? Sin alquileres, sin Airbnb, simplemente un sitio en el que vives. Nunca se va a componer ni va a subir exponencialmente. En realidad, la única manera de hacer dinero con tu casa es si la vendes. Y tradicionalmente, recuerda, estadísticamente y mirando en el pasado va a subir un 3, un 4% anual. De media. Inversiones similares a esta. Podría ser interesante ver el caso del oro, que sigue un patrón similar a este. Nunca crece demasiado rápido, pero va aumentando poco a poco su valor con el tiempo, a largo plazo. Compara estas dos con las acciones, por ejemplo, que a largo plazo crecen así, exponencialmente, no linealmente, estadísticamente un 7% anual. Y aquí hay un punto que no te suelen decir sobre el crecimiento de las acciones, que es que una buena parte de este crecimiento son los dividendos. Pagar dividendos sobre los beneficios es muy importante. Si compras acciones que no estén dando dividendos, te estás dejando una gran parte del valor sobre la mesa. No es suficiente con pedirle a la compañía que crezca, también tiene que hacer dinero y eso se traduce en dividendos para los accionistas. Si hablamos de crecimiento y valor, esta es la imagen. Aquí abajo compré algo que valía 10 y ahora vale 15, ¿vale? Con el tiempo se ha revalorizado o ha ganado en valor. Pero si compras acciones o si inviertes en real estate, que no es lo mismo que invertir en tu casa, como compraste a 10, ahora vale 15 y además te han ido pagando dividendos o alquileres durante el tiempo, cada año. Por cierto, que la curva del real estate va así, cruzando la bolsa, ¿vale? La inversión inmobiliaria va cruzando la bolsa en cuanto a rendimientos hasta situarse más o menos en el mismo nivel. Y alguien dirá, pero ya has comprado una casa antes, es lo primero que has dicho, ¿por qué lo vuelves a poner? Llamo inversión inmobiliaria a aquellos activos en los que no vives y que cash flowean o que te dan rendimientos más allá de lo que cuestan, como explico muy bien en este vídeo aquí. Esto es el crecimiento exponencial a lo largo del tiempo, porque tienes un multiplicador. No solo se revaloriza la casa en la que has invertido, sino que además te están pagando alquileres. No solo sube el precio de la acción idealmente, sino que además te están pagando dividendos. Y si me tengo que mojar y estás empezando en el mundo de la inversión, lo haré ahora mismo. Empieza por acciones, porque aunque tengan rendimientos parecidos a largo plazo con el real estate, estadísticamente las acciones son más líquidas. Puedo comprar 100 acciones del Santander hoy a 2,77 y venderlas mañana o pasado mañana a lo que valgan. Puedo acceder a ese cash, a ese dinero en 2 días. Sin embargo, si compro real estate ahora mismo, tardaría como mínimo un mes en cerrarse la operación, aunque sea en cash, y también voy a tardar bastante en venderla cuando la quiera vender. Es decir, que eres más lento con real estate, con inversión inmobiliaria que con acciones. Así que si estás empezando, compra acciones que son más líquidas. Hazte una cartera, un portfolio de acciones en bolsa. Si pasa cualquier cosa, y suele pasar en la vida, porque la vida da muchas vueltas, como perder un trabajo o una oportunidad de inversión que no puedes dejar pasar, con las acciones serás más rápido, más ligero, más ágil, recuperas el cash rápido y a seguir. ¿Y si el mercado se desploma, Max? ¿Y si pierdo todo el dinero, Max? Te diré una cosa, si compras buenas acciones que se basen en dividendos, que repartan, te darás cuenta de que no fluctúan tanto como las acciones que no reparten dividendos. Y además ahora es un buen momento para entrar en el mercado porque el Standard & Poor's 500 está a un menos 15 anual. Es decir, es uno de quizás de los mejores momentos desde la crisis de 2008 para ponerse a comprar acciones como un... Real estate es genial, pero nada líquido. Es muy complejo volverlo a reconvertir en cash, así que si me tengo que mojar, ahí lo tienes. Pero antes de irme te voy a dar una razón de más para invertir en acciones sobre invertir en real estate. Y me encanta invertir en real estate, he hecho muchos vídeos sobre esto. Vender acciones no debería costarte más de un 2% en comisiones, quizás menos. En inmobiliaria se llega hasta el 6%, incluso a veces más, para los agentes inmobiliarios, y además tienes que impuestear también y pagar otros costes asociados con el cierre de la venta. Con lo que las acciones quedan como manera más líquida y más eficiente en cuanto a costes de mover tu dinero, de mover tu capital para que genere. Así que si alguien me pregunta ¿qué es mejor, invertir en acciones o invertir en inmobiliaria? Siempre le digo, no inviertas si no tienes dinero. 100k mínimo. Y si quieres saber cómo he invertido yo esos 100k de los que tanto hablo, haz clic en este vídeo. Suscríbete y dale like si te ha gustado el vídeo, leo todos los comentarios en los vídeos largos y los respondo.